pensar de que un día morirá. Y si vivimos con este fin siempre en la mente, pues ojalá que cambiemos nuestra manera de vivir. Porque ya Cristo ganó la victoria. Eso estamos hablando en estos días, de que Cristo ya venció la muerte. Entonces, ¿por qué necesitamos cada año repetir, volver a recordar esas cosas que deben ser tan tristes y amargas? Porque aunque ya venció la muerte, su victoria todavía tiene que consumarse. Su reino tiene que ser manifestado en todos y a todos. Y tiene que tomar la posesión definitiva de su trono y destrozar todos sus enemigos, como leemos en San Pablo, en su carta a los Corintios. Luego al fin, cuando entregará el reino a Dios y al Padre, cuando habrá quitado todo imperio y toda potencia y potestad. Podemos decir con la ascensión de nuestro Señor a los cielos, los últimos tiempos ya han empezado. Y en ese sentido no nos conviene estar buscando las señales y tratando de calcular el momento como hacen en muchas sectas, vendiendo a la gente una profecía que no puede comprobarse. Lo han hecho, por ejemplo, tantas veces los testigos de Jehová, muchos otros, ¿no? Diciendo que ya está. Pero desde los tiempos de Cristo, eso ha sido la tentación, ¿no? De pensar que ya viene, ya mero. Pero en realidad ya vivimos en los últimos tiempos. Y eso debe de cambiar cómo vivimos. No podemos vivir como si no importara cada momento de nuestra vida, porque estamos preparándonos para la batalla final. San Pío X dice: la victoria siempre estará con Dios. De esto tenemos seguros de los libros sagrados por Dios mismo. Pero ¿cuándo se realizará en su perfección? Pues nadie sabe. De hecho, ha sido prohibido del Papa León X en el quinto concilio del Laterano, de decir como si fuera algo cierto cuándo van a venir los últimos días. Y cuando decimos los últimos días, referimos en ese sentido al final del mundo, al juicio final, la segunda venida de nuestro Señor. Entonces, tenemos que empezar esta serie de charlas recordándonos de la doctrina que nos enseña la Iglesia, porque, como ya dije, puede generar mucha curiosidad. Hay mucha confusión. Por ejemplo, cuando leímos en la segunda carta a los tesalonicenses, eso que dice San Pablo, acerca de la venida de nuestro Señor Jesucristo y de nuestra reunión con Él, les rogamos, hermanos, que no se dejen perturbar fácilmente, ni se alarmen, sea por anuncios proféticos o por palabras o cartas atribuidas a nosotros, que hacen creer que el día del Señor ya ha llegado, que nadie los engañe de ninguna manera, porque antes tiene que venir la apostasía y manifestarse el hombre impío, el ser condenado a la perdición, el adversario,
el que se alza con soberbia contra todo lo que lleva el nombre de Dios, o es objeto de culto, hasta llegar a instalarse en el templo de Dios, presentándose como si fuera Dios. El misterio de la iniquidad ya está actuando. Solo falta que desaparezca el que lo retiene. Y entonces se manifestará el impío, a quien el Señor Jesús destruirá con el aliento de su boca y aniquilará con el resplandor de su venida. La venida del impío será provocada por la acción de Satanás y está acompañada de toda clase de demostraciones de poder, de signos y falsos milagros, y de toda clase de engaños perversos, destinados a los que se pierden por no haber amado la verdad que los podía salvar. Por eso Dios les envía un poder engañoso que les hace creer en la mentira, a fin de que sean condenados todos los que se negaron a creer en la verdad y se complacieron en el mal. Versículos muy misteriosos, y aquí encontremos el misterio también del anticristo. Por anticristo entendemos quien se opone a Cristo, el falso Cristo, el engañador que lucha contra Cristo. Y hay muchas teorías de lo que significa exactamente. Pero de eso también habló nuestro Señor en el Evangelio de San Mateo. Nos habla de los últimos días, diciendo, por tanto, cuando viereis la abominación del asolamiento que fue dicha por Daniel profeta, que estará en el lugar santo, el que lee entienda. Entonces los que están en Judea huyan a los montes, y el que sobre el terrado no descienda a tomar algo de su casa, y el que en el campo no vuelva atrás a tomar sus vestidos. Mas hay de las preñadas y de las que crían en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno y en sábado, porque habrá entonces grande aflicción, cual no fue desde el principio del mundo hasta ahora ni será. Y si aquellos días no fuesen acortados, ninguna carne sería salva. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces si alguno os dijere, he aquí está el Cristo, por allí no creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y darán señales grandes y prodigios, de tal manera que engañarán, si es posible, aún a los escogidos. En esta prédica de nuestro Señor tiene una doble aplicación, porque más próximamente está avisando a sus discípulos de la inminente destrucción de Jerusalén, que se cumpliría pronto, dentro de una generación después de su muerte y resurrección. Pero también tiene su aplicación para la destrucción del mundo y el juicio final. Y como en aquel entonces, antes de la destrucción de Jerusalén, surgieron muchos falsos cristos, falsos profetas, así será también antes del fin del mundo. Entonces Pedro nos dice también, mas los cielos que son ahora y la tierra son conservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, os amados, no ignoráis esta una cosa, que un día delante del Señor es como 1000 años y 1000 años como un día.
El Señor no tarda su promesa, como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos proceden al arrepentimiento. Lo que pasa es que el fin de los tiempos empezó, pero sigue hasta su consumación. Empezó con la resurrección y ascensión de nuestro Señor, pero ahora está realizándose a través de su iglesia. Porque todo que hizo, que sufrió, que se realizó en Cristo, también tiene que realizarse en su iglesia, en sus miembros. Por eso nos conviene estudiar lo que pasa, sobre todo en los momentos más importantes de la vida de nuestro Señor, para que lo podamos aplicar a nosotros. Por eso también entonces es este tema, porque no es simplemente para sacar teorías, como hacen muchos leyendo lo que habla también del anticristo en el libro de Apocalipsis, cuando nos habla del dragón, ¿no? La bestia con los 10 cuernos, que será marcado con el número de la bestia, 666, ¿no? Y todos temblan, todos tienen sus teorías y quieren decir que ya fue eso, ya será otro. Cuando en realidad lo que es más provechoso al considerar estas cosas y pensar, preguntarnos, ¿qué tiene que ver conmigo? ¿Qué tiene que ver con la iglesia y nuestra salvación? Entonces, la iglesia nos dice desde el Catecismo de Trento sobre el fin del mundo, dice que después de la aparición del anticristo vendrá la conmoción general de los astros y la conflagración de la tierra. Luego, la resurrección general de los hombres. Y finalmente, el juicio mismo. La separación de los buenos y los malos. La revelación de las conciencias, la recompensa de los justos, el castigo de los impíos, el pena de daño o privación eterna de Dios, como cuando Jesús dijo, apartaos de mí, ausencia total de todo bien y presencia de todo mal para los malditos, y pena de sentido, reflexión por parte de las criaturas, especialmente por el tormento del fuego, duración eterna de esa pena, el fuego eterno y la compañía de los demonios, lo que fue destinado para el diablo y sus ángeles. Entonces, sabemos que este mundo, esta realidad que conocemos, tiene un fin. Y nosotros, como cada criatura, también tiene un fin. De hecho, todo lo creado fue creado para llevarnos al cumplimiento de ese fin, para enseñarnos algo sobre la grandeza de Dios, su amor, su plan para nosotros, para inspirarnos a amarlo. Pero desafortunadamente, esas mismas criaturas, la creación dada a nosotros para que podamos conseguir nuestra salvación, se convierte para muchos en un obstáculo, un impedimento para la realización de la voluntad de Dios para nosotros. Pero al final de cuentas, la voluntad de Dios para todos, el fin último de todo,
objetivamente es la gloria de Dios. Y considerando nuestro juicio, ¿no? Podemos pensar como en el fin personal. Si yo voy a participar o no en esa gloria de Dios. Y en eso hay libertad. Podemos decidir que sí, de que queremos constituir parte de esa gloria eterna. ¿O que no? Y Dios nos deja libres. Pero lo que es inevitable, lo que no nos corresponde escoger, es el fin último objetivo. Es decir, la gloria de Dios manifestada en todo. Y los buenos y los malos igual van a contribuir a su gloria al final. Los benditos, los que se salvan, participarán en su gloria por vivir en su presencia, por la visión beatífica, por hacer resplandecer en ellos el amor de Dios. Pero también los condenados, en otra manera, darán gloria de Dios. Porque los que libremente escojan no alabarlo, no entregarle su vida, no obedecerle, no amarle, manifestarán la gloria de Dios a través de su justicia. Y aún los bienaventurados en el cielo cantarán himnos de gloria a Dios, aún por causa de los condenados en el infierno. Porque fue justo que fueran condenados, porque nadie se burla de Dios. Entonces, la decisión es ahora nuestra. Por eso tenemos el tiempo, la vida. Y como San Pedro nos explicó en su carta que les acabo de leer, que si pensamos que la consumación tarda, es porque Dios es misericordioso. Nos da otro día, otra oportunidad. Y muchos místicos, por ejemplo, han dicho, ¿no?, de qué es el papel de la Virgen María de retener el brazo vengador de Dios por un rato más, para que podamos arrepentir y salvarnos. Pero otra vez la decisión es nuestra, porque la realidad que ahora estamos viviendo no durará realmente por mucho tiempo. Y lo veremos desde la perspectiva de la eternidad. Vamos a ver que este mundo acaba como la cierre y abre de los ojos. El cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Entonces, y todo eso se realizará como un ladrón en la noche, como nos advierte nuestro Señor. Es decir, cuando no sabemos, cuando menos lo esperamos. Entonces, la consideración del fin del mundo, del misterio de iniquidad, del enfrentamiento final entre el bien y el mal, es para que hoy mismo, cada momento, podamos vivir como si fuéramos en el último instante de nuestra existencia. Empero de aquel día y de la hora nadie sabe, dice el Señor, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Y nuestro fin, lo que sabemos, por cierto, es que en una manera u otra, nuestro fin será el fuego. Por un lado, puede ser el fuego abrasador
del corazón sagrado de nuestro Señor. Podremos así vivir siempre en el amor de Dios y encendido con su amor, digamos. Por otro lado, los que rechazan el amor de Dios pueden ser consumidos para siempre, para el fuego que es el castigo, el fuego que es realmente el remordimiento de conciencia del infierno. Entonces necesitamos estar siempre listos, siempre preparados para encontrar nuestro juez. Y para los que viven esta vida conociéndolo, los que viven en esta vida amándolo, entonces será algo de hecho esperado, suave, porque será el encuentro entre dos amigos muy queridos. Pero si pasamos esta vida oyéndolo, que sean cosas grandes, aún en las cosas más sencillas, las cosas que, aunque hemos dicho una vez que sí queremos servir al Señor, pero como muchos seguimos reteniendo una cosita aquí, otra cosita allá, diciéndole que sí te amo, pero no totalmente, no como tú quieres, no como tú me has amado, sino como yo prefiero. Y en esa distinción entre el amor verdadero que nos pide nuestro Señor y el amor como medido, el amor de los que pues no se han dado cuenta de que vale la pena amar a Dios con todo el corazón, no a medias. Encontramos el misterio, en qué consiste realmente el fondo del misterio del anticristo. Porque sí tenemos esa curiosidad de preguntar quién puede ser, pero tenemos que entender en eso de la doctrina del anticristo, como dice en el Catecismo Nuevo, antes del advenimiento de Cristo, la Iglesia deberá pasar por una prueba final que sacudirá la fe de numerosos creyentes. La persecución que acompaña a su peregrinación sobre la tierra desvelará el misterio de iniquidad bajo la forma de una impostura religiosa que proporcionará a los hombres una solución aparente a sus problemas mediante el precio de la apostasía de la verdad. La impostura religiosa suprema es la del anticristo, es decir, la de un pseudo-mesianismo en que el hombre se glorifica a sí mismo colocándose en el lugar de Dios y de su Mesías venido en la carne. Entonces, hay dos sentidos de este anticristo. Tenemos que afirmar con la mayoría de los padres de la iglesia y contra muchos herejes de que es una persona individual, una persona específica y no solamente una idea, una ideología, filosofía, un reinado, como dice San Roberto Bellarmino. Todos los católicos piensan que el anticristo es un hombre específico, pero todos los herejes citados anteriormente enseñan que el anticristo, propiamente dicho, no es una sola persona, sino un solo trono de un reino tiránico, así como dicen varios la sede de su apostasía que preside la iglesia.
Por eso, desde los tiempos de Lutero, los herejes han querido decir que el anticristo es el Papa. Pero necesitamos ver más allá y entender lo que es al fondo del anticristo. Podemos resumir eso con las palabras de San Pablo a los filipenses. Muchos andan, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, cuyo fin será perdición, cuyo Dios es el vientre y su gloria es en confusión, que sienten lo terreno, mas nuestra vivienda es en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, el Señor Jesucristo. Entonces, de esa persona, ese individuo que será el anticristo definitivo, no sabemos, no tenemos idea, y realmente no nos conviene estar adivinando. Lo que es importante es entender eso, que el enemigo de Cristo, porque por anticristo quiere decir eso, es quien se opone a la cruz de Cristo, que busca su gloria en sí mismo. Él mismo nos ha dicho, San Juan en sus epístolas, ¿quién es mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este tal es anticristo, que niega al Padre y al Hijo. Y en otro lugar, San Juan, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo es venido en carne, no es de Dios. Y este es el anticristo, del cual vosotros habéis oído que ha de venir, y que ahora está en el mundo. Palabras dirigidas a los herejes de su tiempo. En otro lugar, hijitos, ya es el último tiempo, y como vosotros habéis oído que el anticristo ha de venir, así también al presente han comenzado a ser muchos anticristos, por lo cual sabemos que es el último tiempo. Y eso dijo San Juan en el primer siglo, que muchos, en otro lugar, muchos engañadores son entrados en el mundo, los cuales no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Este tal, el engañador es, y el anticristo. Sí habrá un anticristo, pero habrá también muchos antecedentes. Y esta amistad entre Cristo y su enemigo ha existido desde el principio. De hecho, es por eso que fue necesario la venida de Cristo, su sacrificio, su pasión. Porque leemos en el libro de Génesis, enemistad pondré entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. El espíritu del pecado contra el espíritu de Dios, que ha existido desde los tiempos de nuestros primeros padres. Y sí, tal vez es más interesante, ¿no? Cuando escuchamos del anticristo o del fin del mundo, pensar, como leemos en Daniel, en Apocalipsis, de dragones y bestias y fuego, destrucción. Pero el enemigo tiene una gran variedad de manifestaciones, pero su espíritu es siempre igual. No no serviré. Y eso es lo que siempre se ha opuesto
a nuestro Señor. Satanás quiere decir adversario, cuyo poder amontará hasta ese conflicto último con que acabará el mundo. Santo Tomás de Aquino dice, como en Cristo mora la plenitud de la divinidad, así en el anticristo la plenitud de toda maldad. No precisamente en el sentido de que su humanidad será asumido por el diablo en la unidad de una persona, pero que el diablo por sugerencia infunde su maldad copiosamente en él, que en todos los demás. Lo que tenemos que entender y es el principio teológico. Es que lo que vemos en los misterios de nuestro Señor tiene su aplicación en el alma de cada persona. El nuevo paraíso que es preparado para nosotros, para los que después del juicio final, será mucho más hermoso que el paraíso terrenal, mucho más hermoso de todos los antecedentes. Y como nos enseña las Escrituras, Dios mismo ya será nuestra luz y allí enjugará toda lágrima, porque no habrá sufrimiento ni muerte. Pero esa consumación aún no llega y nadie la encontrará en este mundo, y nadie la encontrará sin pasar primero por la cruz de Cristo. Cristo ya ganó la victoria, pero aún no sabemos quién va a recibir el botín. Aunque el diablo ya perdió, ya fue destrozado, quiere también que muchas compartan su condición, quedándose afuera, donde las llamas no se apaguen, donde hay rechinar de dientes, porque el gusano no muere. Es decir, un atrocísimo remordimiento de la conciencia, diciendo todo el tiempo, por toda la eternidad, pudiera haber sido, pero no. Tenía toda la gracia que necesitaba, pero siempre no. Pudiera haber sido. Tal vez el diablo, el enemigo, trabaja así, lucha así, porque piensa que por lo menos, como no va a disfrutar la visión de Dios, por lo menos puede tener algo de compañía en su sufrimiento. Pero ni eso, porque ya en el infierno siempre estará solito, aún entre la muchedumbre. La guerra que culminará en esa gran batalla final entre Cristo y el anticristo, a quien Cristo derrotará con el aliento de su boca, con el juicio final, tiene miles de millones de escaramuzas en los corazones de los hombres. Y no es siempre fácil identificar sus trampas. San Pablo dice, no es maravilla porque el mismo Satanás se transfigura en ángel de luz. En la película de La Pasión de Cristo de Mel Gibson, la cual les recomiendo mucho para esta semana, vemos la extraña figura del diablo que se presenta en diferentes momentos. Sobre todo cuando vemos que el sufrimiento de Cristo es más difícil, ¿no? Más amargo. Preguntamos qué hace allí. Pues siempre está allí
tratando de decirnos que no vale la pena sufrir, no vale la pena seguir adelante, no vale la pena no buscar en este mundo todo tu contentamiento. Pero en esos momentos también vemos que Cristo siempre encuentra por otro lado la imagen de su madre, la discípula fiel, que le da la fuerza, el ánimo que necesita para seguir adelante, para recordar de que sí, amar vale la pena. Toda la vida de nuestro Señor existe ese combate, y en toda nuestra vida también existe. Entró Satanás en Judas, leemos en San Lucas, por sobrenombre Iscariote, el cual era uno del número de los 12. Y en él el diablo sí fue victorioso, porque de él también Cristo proclama tal vez una de las palabras más acerbas de toda la Biblia. A la verdad, el Hijo del Hombre va como está escrito de él, mas hay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera al tal hombre no haber nacido. Entonces respondiendo Judas, que le entregaba, dijo: ¿soy yo, maestro? Dícele: tú lo has dicho. Y así contestó nuestro Señor, probablemente para dar énfasis, no diciendo que sí eres tú, sino tú lo has dicho, para enfatizar que toda la decisión fue suya. Y si dice que hubiera sido mejor si no hubiera nacido, tenemos que entender que ya está en el infierno. Porque aunque tuviera que pasar miles de años en el purgatorio hasta el fin del mundo, hubiera valido la pena haber nacido. Pero si Cristo puede decir eso, es porque fue perdido. Y seguro que Judas no fue el último que el adversario ganó por su equipo. Y no fue el único que antes de su caída parecía como un discípulo suyo. De hecho, Judas, como el anticristo, es una persona real, sí, pero también es un personaje, en el sentido de que hay muchos Judases que hacen lo que él hace, como hay muchos anticristos que se oponen a la victoria de la cruz, y a lo mejor esos que pasan su vida como Judas, preparando la traición o traicionándolo muchas veces, no lo sabrán hasta el final, cuando escuchen como Judas escuchó. Judas, con peso entregas al Hijo del Hombre. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, con él y así. María, Madre de Gracia, Madre de Misericordia, y benedicio Dei omnipotentis, Patris et Filii et Spiritus Sancti, descendat super vos et mania sempre.